en algún momento del día vas a beber un vaso de agua tranquilo filtrada, tal vez de una botella, tal vez con hielo, si te sientes elegante. Y ni siquiera lo vas a pensar dos veces. Vas a abrir el grifo, llenar el vaso y listo. Cero drama, cero riesgo, cero consecuencias. Ahora imagina decirle eso a un humano de hace 10 millones de años. Oye, mira, agua directo del río, bébetela, así nomás, sin hervirla, sin nada. Se te queda mirando con esa cara de ¿me estás retando a morir en este mismo instante? Porque básicamente eso le estaría ofreciendo. Le estaría proponiendo una ruleta rusa con extra de parásito y una probabilidad nada despreciable de terminar su semana con diarrea mortal. Así que hoy vamos a hablar de algo que da por completamente por sentado el agua. Sí, la cosa más aburrida y básica del planeta. Y de por qué durante casi toda la historia humana beberla sola tal cual sin truco era la decisión más peligrosa que podía tomar en un día cualquiera. Y te prometo que para el final de este video vas a ver tu botella de agua con muchísimo más respeto. Piénsalo así, no había filtro, no había cloro, no había una planta de tratamiento, no había de esa etiqueta bonita que dicen purificada para el consumo humano, cero bacteria, garantizado. Había un río, un charco, tal vez un lago si tenía suerte. Y ahí dentro, sin que nadie te avisara, podía haber de todo, bacteria que ni siquiera tenía nombre todavía, parásito esperando pacialmente, ese de animales río arriba, y el peor de los casos, un cadáver de algo que decidió morirse justo ahí hace 3 días. Y tú, obviamente, no tenías ni forma de saberlo. No existía el concepto de agua potable versus agua no potable. Existía agua y punto. Y esa agua podía matarte o no. Y no había manera de saberlo con anticipación, mirándola nomás. Podía verse cristalina y estar llena de cosas horribles. Era literalmente un juego de azar cada vez que tenía sed. Y tenía sed todos los días porque ya sabes, era un ser humano y necesita agua para no morir. La ironía es brutal. La cosa que necesitaba para sobrevivir era también una de las formas más comunes de morir. Y aquí es donde nuestros ancestros hicieron algo genuinamente brillante, aunque técnicamente no lo hicieron a propósito ni con un plan maestro. Dejaron de confiar en el agua sola, no porque entendieran de bacterias, ese concepto ni existía todavía. Faltaban miles de años para que alguien mirara por el microscopio y dijera, ah, con razón, sino porque con el tiempo, generación tras generación, la gente que bebía agua rara se enfermaba y moría y la gente que hacían otras cosas, lo que sea, sobrevivían un poquito más. Selección natural aplicada directamente a tu vaso de agua. Lo que tenía más saquito al agua sospechosa sobrevivían más. Lo que no, bueno, no dejaban tanto descendiente contándolo. Entonces, ¿qué hacían en vez de beberle el agua sola? Básicamente le hacían de todo, menos beberla tal cual. La mezclaban, la hervían sin saber que la estaban esterilizando, la fermentaban, la convertían en otra cosa completamente distinta. Todo tan cual de no arriesgarse a beberla en su forma más básica y aterradora. Hablemos de la cerveza, por ejemplo. Si la cerveza probablemente no nació porque alguien en la antigua Mesopotamia dijo, che, quiero pasarla bien un viernes y olvidarme de mis problemas de agricultor de cebada. Nació según muchos arqueólogos porque hervir el agua y fermentarla la hacía dramáticamente más segura que beberla directo del río. Y no estamos hablando de la cerveza artesanal que toma ahora en una previa con amigos. Estamos hablando de una cerveza floja, espesa, de baja graduación alcohólica, casi como una sopa fermentada, la que la gente bebía como quien bebe agua hoy, todo el día, todos los días, niños incluidos. Si leíste bien, niños bebiendo algo parecido a cerveza, como bebida principal del día, porque era literalmente más seguro que el agua del pozo del pueblo. En el antiguo Egipto, la cerveza era tan central que se usaba como parte de pago de los trabajadores. Los obreros que construyeron las pirámides recibían reacciones diarias de cerveza como parte de su sueldo, no como premio extra, sino como parte esencial de su alimentación. Es información que probablemente no necesitaba para vivir hoy, pero ya la tiene, así que felicidades, ahora sos un poquito más raro en las cenas familiares. Y no era solo cerveza, en mucha cultura antigua, el vino aplicaba una función parecida. En la antigua Roma y Grecia era extremadamente común mezclar el vino con agua, no solo por sabor, no solo para estirar el vino y que rindiera más, sino porque el alcohol ayudaba a matar todo lo que fuera que estuviera flotando ahí dentro en el agua. Beber vino diluido era en cierto sentido muy literal, más seguro que beber agua sin diluir. De hecho, en la antigua Grecia, beber vino sin mezclar puro se consideraba de mal gusto y hasta un poco bárbaro. Ironía de la historia, lo civilizado era diluir alcohol con agua sospechosa, no al revés. También está el té en otras regiones completamente distintas del mundo, especialmente en Asia. Hervir agua para hacer té no era solo una costumbre agradable de la tarde, algo relajante para hacer con amigos, era sin que nadie lo supiera conscientemente en ese momento, un método de purificación básicamente efectivo.
Hervís el agua, mata lo que había dentro, le agregas hoja y de paso sabe mejor. Triple ganancia sin entender por qué funcionaba. Algunos historiadores incluso sugieren que las regiones donde el té se volvió una bebida diaria y masiva tuvieron de forma indirecta menos tasas de enfermedades transmitidas por el agua, simplemente porque la gente estaban hirviendo agua constantemente sin saber que estaban haciendo ciencia. Y en Mesoamérica, con los aztecas y los mayas, tenían el cacao, el chocolate antiguo. No era la barrita dulce que conoce hoy, era una bebida amarga, a veces mezclada con especies, a veces fermentada y también cumplía en parte la misma función de algo más seguro que el agua sola. El cacao incluso tenía un estatus casi sagrado, reservado muchas veces para la élite y usado en rituales, pero en el fondo seguía la misma lógica que la cerveza egipcia y el vino griego, procesar el agua de alguna forma antes de metértela en tu cuerpo. Ahora, no toda la humanidad tenía acceso a cerveza, vino o cacao todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacían la gente común, la que no vivían cerca de un río de cerveza infinita? Bueno, desarrollaron otros trucos, algunos brillantes y otros que hoy nos parecerían de loco. Uno de los más importantes, los pozos profundos. La gente aprendió con el tiempo que el agua que venía de lo más profundo bajo tierra solía ser más segura que el agua superficial de un río o un charco, porque la tierra actúa como un filtro natural. No sabían nada de geología ni de filtración por capa de sedimento, pero sabían por experiencia acumulada durante generación que el agua del pozo hondo enfermaba menos que la del arroyo de la superficie. Y esa observación repetida miles de veces en miles de pueblos distintos alrededor del mundo terminó siendo la base de la ingeniería hidráulica que tenemos hoy. También existía la costumbre en varias culturas de dejar reposar el agua en un recipiente de cerámica durante días, dejando que la partícula más pesada se asentara en el fondo antes de beberla. No purificaba nada a nivel bacteriano, pero al menos te sacaba de encima la tierra, los sedimentos y la sensación de estar bebiendo directamente barro líquido. Y luego estaban los viajeros, el ejército que tenía un problema todavía más grave. Moverse constantemente significaba no tener acceso a fuentes de agua conocidas y confiables. Los ejércitos romanos, por ejemplo, eran extremadamente cuidadosos respecto a dónde acampaban, priorizando siempre la cercanía a fuentes de agua que ya conocían como segura, y cuando no podían agregaban vinos al agua, el famoso posca romano. Una mezcla de agua, vinagre y a veces hierba que no solo le daba sabor a algo que probablemente sabía horrible, sino que el ácido del vinagre ayudaba otras veces a matar parte de los patógenos. Los soldados romanos básicamente andaban por toda Europa bebiendo lo que hoy sería una versión primitiva y asquerosa del agua con vinagre balsámico, y eso era una ventaja militar real, no un capricho. Y aquí está la parte que probablemente no esperaba. Nosotros seguimos cargando con esa desconfianza ancestral, literalmente, en tu cuerpo ahora mismo mientras ves de videos. ¿Alguna vez viste agua estancada, verdosa, con capa rara y aceitosa en la superficie y sentiste un asco instantáneo, casi automático, sin que nadie te lo tuviera que explicar? Eso no es casualidad ni que sea exagerado. Eso es tu cerebro con miles y miles de años de anticipación acumulada, gritándote instantáneamente: no, no te acerques, esto te vas a matar, idiota. Es un título heredado, tallado en fuego de generaciones y generaciones de gente que aprendió de la manera más dura y más literal posible que el agua rara mata. De hecho, esa reacción de asco es tan poderosa y tan específica que muchos científicos evolutivos creen que el asco como emoción básica humana evolucionó específicamente como un sistema de alerta temprana contra enfermedad y contaminante. No es casualidad que las cosas que más asco nos dan, agua sucia, comida podrida, olores de decomposición, sean casi todas las cosas que efectivamente podrían matarte en el pasado. Tu asco no es un capricho, es un sistema de seguridad heredado, gratuito, instalado desde fábrica en tu cerebro antes de que naciera. Y mientras vos pensás que la humanidad avanzó hacia algo más sofisticado, filtro de carbón activado, botella de plástico, purificadores UV, planta de tratamiento con procesos químicos complejísimos, en realidad lo que hicimos fue automatizar algo que hacíamos con puros instintos, prueba de error y muchísima gente muriendo en el proceso para que la siguiente generación supiera qué evitar. El agua de botella que tenés ahora mismo en tu mochila o en tu heladera es literalmente la versión moderna aburrida y sin ningún tipo de riesgo de hervir agua desesperadamente y rezarle a quien sea para no morir esta semana. Y hay algo más que hace que todo esto sea más ridículo si lo piensas con calma. Durante miles de años en muchísima parte del mundo simultáneamente, la gente confiaba más en beber alcohol suave que en beber el agua directamente. Eso significa que en cierto sentido muy literal, gran parte de la humanidad vivió parcialmente achipada todo el tiempo, todos los días, no por elección recreativa, sino puramente por supervivencia básica. No estaban de fiesta constante, estaban sin saberlo hidratándose de la única forma que estadísticamente no lo mataba tan rápido. Imagínate explicarle a alguien de esa época, un campesino egipcio, un soldado romano, un comerciante de la ruta de seda, que en futuro íbamos a tener agua tan limpia, tan controlada, tan segura que la íbamos a comprar en botellas de plástico transparente, con marcas registradas, con publicidad, compitiendo entre sí por quién tiene el agua más pura de manantial o bien de montaña. Probablemente pensarían que estamos completamente locos o que somos, sin exagerar,
general, los seres humanos más afortunados que jamás hemos existido sobre la faz de la Tierra, y honestamente ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Así que la próxima vez que abre el grifo, llena el vaso y bebe agua sin pensarlo ni un segundo, sin ningún tipo de ritual, sin fomentar nada. Tómate 2 segundos para procesar esto. Acaba de hacer gratis, sin esfuerzo y sin ningún riesgo real, algo que habría costado literalmente la vida a cualquier de tus ancestros hace unos tantos tiempos. No tuviste que hervir nada, no tuviste que fermentar nada, no tuviste que regarle vinagre, no tuviste que rezarle a ningún dios del agua, solo abriste el grifo y ya. Bebiste agua hoy y sobreviviste. Felicidades. Acaba de ganarle sin darte cuenta, sin esfuerzo alguno, a 10.000 años de historia humana llena de gente que no tuvo tanta suerte. Y la próxima vez que alguien te diga que antes todo era más natural y más sano, tal vez les puede contar esta historia.